Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de SoloParaMecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video y vamos a hablar sobre la marca KOMATSU, todo lo que es el catálogo de parte de esta empresa japonesa, donde se dedica exclusivamente a lo que son maquinaria para equipos para la minería, para la construcción. Son las principales marcas que existen en el mercado y muchas veces necesitamos los catálogos de partes, los números de piezas que utilizan esta maquinaria. Así que acompáñenme a ver cómo trabaja el KOMATSU EPC de Link One. Bien, entonces accedemos al acceso directo que tenemos de KOMATSU en nuestra computadora. Hacemos doble clic, vemos que entran directamente en nuestro programa. A mano izquierda nos sale la sección de abrir libro. Tenemos todo lo que es de la línea KOMATSU, tenemos los loaders, los bulldozers, todo este tipo de maquinaria. Como saben, la maquinaria KOMATSU es para construcción, todo lo que es la parte de minería, todo este tipo de maquinaria industrial se utiliza muchísimo, pues la podemos buscar por aquí. Vamos a irnos por la sección de bulldozer. Seleccionamos el modelo. Cada libro es un modelo en específico. Vamos a suponer que queremos el D31P17A. Le damos a abrir libro y nos abre la sección principal de las herramientas, la sección Engine, la sección del damper, la transmisión, todo lo que es el sistema de control, la parte 60, en fin. Vamos a suponer que queremos ver la sección o el ítem 20 de lo que es el damper y transmisión de este equipo y nos metemos en el damper. Automáticamente nos abre la descripción. A mano izquierda nos sale la fotografía de las diferentes piezas y los diferentes números de partes que corresponden. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la sección 10 y vamos a ir marcando las diferentes número de parte de esa línea que queremos montar. Podemos nosotros automáticamente dar imprimir la página o la imagen o la lista o la misma selección, lo que hemos tildado, y guardamos nuestro pedido. Por ejemplo, lo guardamos en un documento PDF y podemos poner que es de tipo pedido. Vamos a guardar en el escritorio, minimizamos y nos vamos al archivo PDF que creó y allí lo tenemos, el pedido con los tres ítems que seleccionamos. En un archivo PDF tenemos el número de parte, la descripción y las cantidades. Esto es cuando querramos utilizar la lista de pedidos. Podemos seleccionar otro libro, podemos abrir nuevo libro, vamos a seleccionar otra maquinaria. Vamos a suponer que queremos un D1315A, le damos a abrir el libro y vemos que sobre el D1315A automáticamente se cambia en nuestra sección Link One de KOMATSU y nuevamente vamos a buscar la sección de Control System, pero vamos a buscar la bomba de transmisión y aquí ya la tenemos, ¿no? Podemos hacer una vista, podemos ver solamente el dibujo, la imagen. Y aquí tenemos nuestra pieza que andamos buscando. Es interesante, es muy importante que vamos a hacerle clic aquí, hacer caber en ventana. Quizás la traducción no es la más adecuada, pero es lo que hace. Enfocar o redimensionar la imagen para que se vea completa. Es una herramienta muy importante si trabajamos con los números de partes para pedidos a planta o vendemos o importamos este tipo de repuestos de la línea KOMATSU. Pues esta herramienta es la ideal. Link One de KOMATSU lo tenemos aquí en SoloParaMecanicos. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en SoloParaMecanicos.